Buenos días. Buenos días. A continuación, da comienzo la apertura de la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Tiene la palabra el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado. Muy buenos días, señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República Oriental de Uruguay y Secretaria Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, señora Presidenta de la Cámara de Senadores y Vicepresidenta de la República de Uruguay, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, señor Ministro para la Transformación Digital y la Función Pública del Gobierno de España, señora Embajadora de la República Oriental de Uruguay y miembros del Cuerpo Diplomático, señora Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, señoras y señores directores y presidentes de las Academias de la Lengua de la ASALE, secretario general de ASALE, señoras y señores académicos y de todas las corporaciones que nos acompañan. No hay una definición universalmente aceptada del lenguaje claro. La acepción octava del lema claro de nuestro diccionario dice que claro es inteligible, fácil de comprender e incluso ofrece como ejemplo la expresión lenguaje claro. Es frecuente oír hablar de oscuridad de las comunicaciones oficiales dirigidas a los ciudadanos y se entiende que claro es lo contrario, lo que puede entenderse con facilidad, con la primera lectura, sin necesidad de interpretaciones. Todos los documentos y guías que invocan el lenguaje claro utilizan el concepto en este sentido, aunque no partan de definiciones universalmente asumidas. Se tiene por cierto que la pacífica y persistente rebelión contra las notificaciones ininteligibles empezó en el ámbito del consumo. Seguramente un día en que un ciudadano tomó alimentos o medicamentos inadecuados porque la información sobre su caducidad no era fácilmente comprensible. Inició entonces una protesta individual que creció en los meses sucesivos hasta convertirse en una gran acción colectiva. A partir de los años 70 del siglo pasado, las reclamaciones fueron creciendo y las propuestas tomaron cuerpo de movimiento ciudadano. A este objetivo se ha sumado más recientemente la reclamación y la consiguiente respuesta política de que el lenguaje sea accesible, lo que quiere decir expresado en condiciones adecuadas para que puedan entenderlo personas que tengan mermadas sus capacidades de comprensión, sea porque tienen alguna discapacidad originaria o bien por razones de edad o enfermedad que les haya provocado un deterioro cognitivo. A pesar de que el movimiento que reclama claridad del lenguaje es muy actual, las críticas a la oscuridad de las comunicaciones dirigidas a los ciudadanos
es muy antigua y empezó por la justicia y las leyes. La protesta contra la oscuridad del legislador y de los tribunales puede rastrearse desde el derecho romano a la actualidad. Aforismos que ahora encontramos legalizados en los códigos civiles, como el que advierte que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, o el que asegura que las leyes deben ser entendidas por todos, no son más que constataciones de que, por lo normal, las leyes son oscuras y que esta mala índole debe ser superada. La fama de la justicia en este sentido es mucho peor. Las críticas contra su opacidad han sido más agudas, lacerantes y pertinaces, porque mientras las leyes se dirigen con carácter general a todos los ciudadanos y sus textos quedan lejos de las lecturas habituales de las personas corrientes, los tribunales se dirigen a los individuos concretos y resuelven asuntos que afectan a su libertad o a su propiedad. Los interesados en conocerlas se enfrentan a farragosos escritos y resoluciones cuya inteligencia queda fuera de su formación y habilidades, incluso cuando son de un nivel cultural elevado. La literatura de todos los tiempos, pero especialmente la de los siglos de oro, rebosan episodios en los que se muestra el carácter malvado e intencionadamente oscuro y tenebroso de la justicia, sus procedimientos arcaicos y sus incomprensibles jergas. El siglo XIX impulsó el desarrollo hasta dimensiones sin precedentes de las administraciones públicas que tomaron a su cargo muchos servicios públicos nuevos que exigían un contacto continuo con los ciudadanos y, por tanto, una comunicación más habitual. Emergió desde mediados del siglo XIX la imponente administración contemporánea y se empezaron a desarrollar las infraestructuras de ferrocarril, electricidad, carreteras y los servicios económicos, cajas de ahorros, bancos, empresas públicas en diversos sectores de la economía y servicios sociales como la beneficencia y la sanidad. Las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos se multiplicaron. Las formas de comunicación con ellos empezaron entonces a formar parte del debate político, jurídico y social. Desde un punto de vista lingüístico, la lengua había estado hasta entonces en deuda con las leyes, pero la progresiva complejidad del aparato público y su presencia masiva en la vida social cambió los términos de aquella vieja ecuación y las leyes empezaron a estar en deuda con el lenguaje. Quiero decir que en el periodo de formación y difusión del castellano como lengua romance de España, en competencia con otras hablas vernáculas, su utilización por las leyes y por las cancillerías regias, sobre todo desde el siglo XIII, contribuyó de forma decisiva a su difusión por todo el territorio peninsular. La misma misión cumplieron las leyes y la administración de la monarquía hispánica para el transporte e implantación del castellano en América. 3 siglos después, también el constitucionalismo y las independencias americanas contribuyeron a la renovación, por ministerio de las leyes, de muchos conceptos del léxico de la legalidad. Aparecieron en el vocabulario docenas de palabras nuevas que festejaban la consagración de la libertad y la igualdad y que desplazaron conceptos del antiguo régimen. Puede remarcarse de otra manera la deuda de la lengua con las leyes. Cuando la Real Academia Española, fundada en 1713, hubo de establecer la normativa del castellano, fijando su léxico en el diccionario que elaboró entre 1726 y 1739, regulando su ortografía en 1741 o su gramática en 1771, utilizó profusamente fuentes legales, es decir, las leyes vigentes en España, que contenían un riquísimo repositorio de palabras y expresiones en las que basar aquellos primeros monumentos lingüísticos. Utilizaron para formular las grandes obras normativas la mejor literatura disponible, pero también las leyes del reino. Cuando esta época de construcción de las catedrales de nuestro idioma concluyó, la propia Real Academia Española rindió tributo a la importancia lingüística de las leyes, ofreciendo una cuidada edición del Fuero Juzgo con un prólogo extraordinario del académico Manuel de Lardizábal, que refería a la importancia que este gran texto legal tuvo para la consolidación y difusión del castellano. Las tornas han cambiado y ahora las leyes están en deuda con la lengua, porque en buena medida es responsabilidad de los legisladores que las leyes utilicen un lenguaje claro y que impongan la misma obligación a todos los poderes del Estado.
El movimiento favorable al lenguaje claro ha crecido mucho a partir de las premisas indicadas que reducían el problema al derecho y sus aplicaciones. Por un lado, se ha extendido a todos los lenguajes de especialidad y a todos los ámbitos en los que se desarrolla una intensa relación con los ciudadanos. Se exige ahora lenguaje claro a la medicina, a los medios de comunicación, a cualquier empresa que, aunque privada, esté en posesión de dominio de los mercados, y preste servicios de interés general. Se ha profundizado la exigencia de claridad en todo lo que concierne al consumo de bienes y servicios, a los medicamentos, productos alimenticios, seguros, instrumentos de financiación bancaria, etc. Y, en fin, se ha multiplicado la necesidad de información y claridad en el ámbito de los derechos individuales afectados por la revolución digital, muy especialmente en materia de protección de datos, que son la gran minería de las economías digitales de nuestro tiempo, o en relación con la lucha contra sesgos lingüísticos y brechas generados por la expansión aceleradísima de la inteligencia artificial. Hace algunos años empezaron a implantarse en todo el mundo asociaciones en defensa del lenguaje claro de los poderes públicos que agrupan sobre todo a profesionales e instituciones del ámbito lingüístico anglosajón. Celebramos el éxito de Plain Language o de Clarity, pero sin perjuicio de sus progresos, que son muy bienvenidos por todos, hace años también que en paralelo se han desarrollado muchas iniciativas en la geografía de habla española, representada por casi 600 millones de individuos en los 5 continentes. El continente europeo, que tiene desde siempre mucha más afición a regularlo todo que la que muestra la cultura anglosajona, se ha puesto enseguida por delante en cuanto concierne a las medidas legales en favor de la claridad del lenguaje de los poderes públicos y entidades que prestan servicios de interés general, además de la eclosión regulatoria en los mencionados dominios de protección de datos, el consumo, los medicamentos, los seguros y los servicios bancarios. Y en muchos de nuestros países han sido los poderes públicos concernidos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los primeros en adelantar medidas a favor de que sus decisiones sean fácilmente comprendidas por las personas a las que se dirigen. Las leyes, recomendaciones administrativas y sentencias judiciales sobre la claridad del lenguaje han crecido mucho en los últimos años. Todas estas acciones han venido acompañadas de un movimiento favorable al lenguaje claro, empujado por profesionales de todos los ámbitos e instituciones de todo carácter que adoptaron en Iberoamérica la forma de redes de lenguaje claro. Todas las redes de Estado existentes y otras varias que han quedado reunidas en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Fue creada en 2022 mediante un acuerdo entre la Corte Suprema de la República de Chile y la Real Academia Española. Desde aquel mismo año se han sumado a la iniciativa del Tribunal Supremo Español, la mayor parte de las Cortes Supremas de Hispanoamérica y la Cumbre Judicial Iberoamericana, que las agrupa a todas. Y en bloque, las redes nacionales de lenguaje claro, constituidas en muchos de los países de habla española. Sucesivamente, el número de miembros de la red panhispánica ha crecido con rapidez gracias a la incorporación de instituciones públicas de todos los estados, universidades, entidades encargadas de servicios públicos de interés general, fundaciones y corporaciones del tercer sector, etc. Se ha abierto así la posibilidad cierta de recuperar las mejores fórmulas para una ordenación del lenguaje claro en toda la geografía donde domina el español. Tratamos de asegurar la prevalencia de normas comunes, como ha ocurrido en general con la lengua española desde hace 300 años, que aseguren el mejor criterio lingüístico y la unidad, sin perjuicio de que las instituciones que lo deseen puedan aprobar y difundir sus normas complementarias para añadir las particularidades que procedan. Lo mismo que la existencia de un diccionario de la lengua española como compendio léxico general no es obstáculo para la elaboración de diccionarios que reúnan el vocabulario propio de cada país, no es obstáculo para la elaboración del diccionario de cada país, la existencia de normas generales sobre lenguaje claro debe basarse en la elaboración colaborativa y consensuada, dejando espacio a las especialidades que puedan presentarse razonablemente. En el ámbito jurídico del lenguaje claro, la Academia ha intensificado su trabajo desde que el 26 de noviembre de 2014 suscribió un convenio con el Consejo General del Poder Judicial de España
que propició el desarrollo de programas que contribuyeran a la calidad y claridad del lenguaje utilizado por los jueces, tribunales y legisladores. Con este fin se llevaron a cabo dos grandes proyectos: un diccionario panhispánico del español jurídico que la Academia ofrece en su web y un libro de estilo de la justicia que se presentó en enero de 2017. La visión de estas obras, proyectada al ámbito panhispánico, las convirtió en la referencia esencial de todo el programa de lenguaje claro que se ha desarrollado en los años siguientes. El acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial significó el comienzo de la alianza de la RAE con los poderes judiciales de los distintos países hispanohablantes al servicio del mismo fin. La Red Panhispánica del Lenguaje Claro ha contribuido inmediatamente a ensanchar los ámbitos a que extiende su actividad. Empezó constreñida al lenguaje jurídico, pero rápidamente ese campo ha quedado sobrepasado para incluir otros lenguajes de especialidad. Por otro lado, ha superado también el ámbito de las formas de comunicación convencionales para estar presente en la gran revolución digital y en los problemas de uso de la lengua por la inteligencia artificial, y ha ampliado su campo de estudio y propuestas para atender los retos del lenguaje accesible para todos. Podemos comunicar al auditorio que más de 200 instituciones de todos los países de habla española se han sumado a la red y que más de 500 personas se han inscrito para participar en esta convención. A la importancia numérica de la respuesta a nuestra convocatoria hay que sumar su relevancia cualitativa. La abrumadora mayoría de los miembros de la red son instituciones públicas, parlamentos, cortes y tribunales supremos, gobiernos, establecimientos públicos, universidades, academias de la lengua, de jurisprudencia, de ciencias sociales, defensores del pueblo, fundaciones, ayuntamientos, comunidades de autónomas, y acabamos de abrir el camino de la adhesión a grandes corporaciones que prestan servicios de interés general. Nunca se había producido un fenómeno de adhesiones semejantes a un proyecto a escala panhispánica. La primera convención de lenguaje claro provocada por la Real Academia Española va a tratar, de acuerdo con el programa que todos ustedes conocen, de los problemas más clásicos que plantea este enunciado y de todos los asuntos nuevos a que se entiende esta exigencia. Es decir, va por delante en el primer día de trabajo el problema del lenguaje claro de los poderes públicos, que es el enunciado más clásico del problema. Hemos separado el estudio de la situación de cada uno de los tres poderes porque ni son idénticos los problemas ni equivalentes los avances para resolverlos. Seguirán las mesas de trabajo sobre educación, lenguaje accesible, lenguaje claro en el tercer sector, servicios de interés general y universidades, lenguajes de especialidad, medios de comunicación e inteligencia artificial. Somos conscientes de que podrían plantearse otros varios sectores en los que incide con fuerza el requerimiento del lenguaje claro, pero confiamos en que el marco que hemos fijado permita resolver o iluminar lo principal. Al término, las conclusiones de la Convención servirán a las academias para afinar y poder distribuir una versión definitiva de la Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible que distribuiremos como borrador o versión provisional en la sesión de clausura. Reitero la satisfacción de la Academia por la magnífica respuesta a nuestra convocatoria. Les deseo un trabajo muy útil y provechoso durante estos 2 días y les agradezco mucho su atención. Doy ahora la palabra sucesivamente, les ruego que suban al Estado sucesivamente, a don Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y a doña Elena María Rosso, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República Oriental de Uruguay y secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2 instituciones que han contribuido de un modo muy eficaz y decisivo a la constitución de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y a los trabajos que venimos desarrollando. Muchas gracias. Muy buenos días. Me sumo a los vocativos ya expresados. El desarrollo de la humanidad nunca deja de sorprendernos. Si para nuestros antepasados el avance de la modernidad provocaba vértigo, en la actualidad la rapidez de las innovaciones tecnológicas
causa una perplejidad que encandila. Hace algún tiempo era usual hacer referencia a décadas como factor temporal de comparación con cambios innovadores trascendentes en nuestras vidas. Sin embargo, hoy hablamos de meses para aludir a esta época en que los inventos se suceden uno tras otro, constituyendo cambios en nuestra forma de vida gracias al fenómeno de la modernidad. Y en esa vorágine inventiva no tengo duda que la revolución de los mecanismos de socialización y de información por Internet, ampliamente utilizados por una proporción ingente de la población mediante un simple aparato de comunicación que cabe en nuestro bolsillo, últimamente es lo más relevante y de mayor impacto en nuestras sociedades. En el mundo actual, en plena era digital, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental que plantea nuevos desafíos para las personas. La gestión eficiente de una inmensa cantidad de datos, la acción dentro del ciberespacio y la adaptación a las nuevas plataformas virtuales son imperativas. Además, la inteligencia artificial y la automatización sin duda cambiarán la forma en que hoy interactuamos en diversos planos. Como sociedad, estamos en el umbral de una nueva era, una que se encuentra marcada profundamente por la integración de esta tecnología más reciente que impacta nuestras vidas. El desafío no es menor. Se trata de una experiencia que trasciende fronteras y disciplinas, y por lo mismo no es una mera transformación tecnológica. Es un cambio que implica una nueva visión del mundo. La citada técnica, con su prodigiosa habilidad para procesar datos, analizar tendencias y desarrollar productos, ofrece un sinfín de oportunidades, pero también plantea desafíos que exigen de nosotros una actitud diligente y responsable. No obstante los beneficios ya indicados, somos conscientes de los riesgos inherentes a estos avances tecnológicos. La inteligencia artificial, alimentada por datos, pueden perpetuar sesgos existentes, planteando cuestiones críticas sobre la imparcialidad y la ética de estas herramientas. La adopción de estas innovaciones, unido al compromiso férreo con los principios éticos, son cruciales para superar los inconvenientes que la creciente transformación de la vida social nos presenta. Por otra parte, la pretensión de acercar a la ciudadanía al idioma empleado por el Estado en sus decisiones formales ya tiene más de 5 décadas, desde que se plantara esa semilla de inquietud, y el espacio que abre y la oportunidad que ofrece el actual desarrollo de las comunicaciones se aproxima a la posibilidad real de democratización en el acceso más amplio imaginable a la información por todo integrante de nuestras comunidades, estimulando de manera inexorable la aceleración en el lenguaje claro y sencillo como un desafío al cual los estados deben responder aquí y ahora. Apenas se masificó el uso de las redes sociales y otras formas de comunicación y plataformas para compartir información, la fuerza inventiva de los emprendimientos se volcó con intensidad y eficacia para aprovechar esa conexión con la población con el fin de promocionar bienes y servicios usando diversos instrumentos, entre los cuales los mensajes directos y dirigidos hacen sentir al destinatario atendido, reflejado y oído en sus necesidades. Desde luego, el interés envuelto en esta relación responde, en la mayoría de los casos, a motivaciones particulares, pero con independencia de ello, no podemos omitir cómo se ha potenciado el mensaje directo y claro entre los que mueven los mercados y el público que consume los bienes y servicios ofrecidos, los cuales reciben un envío de contenido nítido y dedicado. Es paradójico que frente a nosotros se haya producido este cambio de modelo en la forma de comunicación entre creadores y prestadores de bienes y servicios y las personas, con grados de eficiencia que son exponenciales. Creo que el Estado ha quedado relevado en cierta medida como espectador
frente a este acontecimiento. Sin embargo, se vislumbra un detonante efectivo para impulsar de manera más inteligente la relación entre los servicios públicos y las personas a que estos se deben dirigir, fortaleciendo las diversas vías de información que la tecnología ofrece, tanto para responder inquietudes como para anticiparse a ellas y, por supuesto, para difundir de un modo certero lo que las instituciones efectivamente hacen. Es indudable que la sofisticación de los medios de comunicación existentes constituye un punto de inflexión para promover la difícil tarea que envuelve una de las mayores presiones democratizadoras e igualitarias que podrían ofrecerse por los Estados: el lenguaje claro y sencillo para y por los ciudadanos. Hemos de reconocer que este desafío, nacido en épocas pasadas, tiene en sí mismo enormes complejidades, que explican en parte la evolución lenta, aunque progresiva, que ha tenido. En lo atingente al campo del derecho y al ejercicio de la abogacía, resulta sumamente importante desarrollar habilidades de comunicación efectivas. La capacidad de transmitir mensajes claros, tanto por escrito como verbales, es fundamental para un abogado que pretende alcanzar concretamente sus fines. Practicar la redacción legal, concisa y persuasiva, también la habilidad para argumentar de un modo convincente en el tribunal, son acciones coadyuvantes para el éxito de sus gestiones. Tal como se ha dicho por la doctrina, el lenguaje claro y sencillo no implica moverse del extremo del péndulo en que reina el tecnicismo y el preciosismo jurídico en el caso de los veredictos judiciales, al otro extremo de dictámenes que pretendan adecuarse a una persona que carezca de alfabetización. Eso sería una quimera en este ámbito, pero el reto aún es mayor. Se debe renunciar a lo sobreabundante, mantener el rigor técnico y hacer entendible y reproducir el razonamiento y la resolución que se comunica para un integrante medio de nuestra sociedad. El carácter ambicioso de este propósito se acrecienta si pensamos en la naturaleza eminentemente interconectada que tiene esta labor para que tenga éxito en cualquier tarea específica del Estado. Una determinación judicial en muchos casos aludirá a conceptos, actos, certificaciones y decisiones que nacen de otros servicios estatales, de manera que el solo esfuerzo de la magistratura resultará insuficiente si es que no existe igual voluntad en todos los agentes involucrados en el sistema público que está envuelta la sentencia jurisdiccional. Resulta difícil omitir que el marco esencial que define la actuación del juzgador, esto es la ley, también colabora enormemente con este resultado esperado, si es que ella es comprensible por los destinatarios de la regulación. En definitiva, se trata de una tarea de largo aliento, intrincada, en que cada área específica en que pretende aplicarse y que obliga para su eficacia a una coordinación entre instituciones y disciplinas para cumplir con la concatenación idónea que haga sentido a la ciudadanía a la cual se procura facilitar la comprensión de todas las determinaciones estatales. En ese marco, creo que los medios tecnológicos ofrecen una oportunidad inigualable para generar inquietud, abrir la puerta al conocimiento de los administrados y justiciables para comprender de una manera didáctica y asimilable y eficaz quiénes somos, qué hacemos y el modo de realizarlo. El propósito ha de intensificarse cuando comunicamos una determinada resolución al o los sujetos a quienes directamente ella afecta. Frente a este sublime acto, que se traduce en un gran desafío de la democracia, nos complace como institución ser parte activa e impulsora de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, constituida oficialmente en junio de 2022, precisamente en mi país, mediante un acuerdo suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Chile de la época y el director de la Real Academia Española y la Secretaría Pro Tempore de la Red de Lenguaje Claro de Chile, en representación de las entidades que la conforman. La red
Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible se constituyó como un foro de reflexión y debate con carácter multidisciplinar, de naturaleza abierta e integradora y de dimensión universal, cuyo propósito esencial es fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, debatir y proponer soluciones de interés general para su implantación en todo el mundo hispanohablante. El objetivo básico de la citada red es promover un consenso sobre los estándares del lenguaje claro, comprensible y accesible en español que propondrá la Real Academia Española y las demás academias de la lengua española, con el fin de que puedan ser adoptados por los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y documentos públicos, así como por las instituciones y entidades privadas en sus comunicaciones con los ciudadanos. En el acuerdo de constitución de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro, suscrito en Santiago de Chile el 9 de junio de 2022, se expresó que en virtud de este instrumento los signatarios se comprometieron a trabajar de manera conjunta en la implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y medidas que impulsen, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al interior de sus respectivas instituciones, como en otros organismos del Estado, con miras a poner en práctica la eficiencia en el uso de los recursos estatales, fomentar la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, participación y el acceso a la información pública, y además acordaron reconocer el derecho fundamental de todas las personas a comprender, a consolidar la citada red al interior de sus estados e instituciones, a darla a conocer en otros órganos públicos y privados, a utilizar lenguaje claro en los documentos o iniciativas escritas o audiovisuales que emanen de las partes firmantes, propiciar y difundir su uso y elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible para que sean considerados por distintos organismos del Estado en la redacción de sus instrumentos oficiales. Las transformaciones sociales y la dimensión digital que emerge en el tiempo actual abren nuevos espacios de desarrollo de la lengua e imponen cambios en la forma de concebir sus normas. Resulta especialmente destacable las dos dimensiones que se plantea incentivar con la instauración de esta red. Por una parte, fortalecer el lenguaje claro y accesible como valores esenciales de la democracia y la ciudadanía, por una parte, e impulsar el compromiso de la autoridad para asegurar este valor en todos los aspectos y magnitudes de la vida pública. Ambos objetivos, tan deseados como necesarios, responden a deberes propios de todo Estado, que se precie de derecho en un ya avanzado siglo XXI. Esfuerzo que trasciende a todas las formas de comunicaciones dirigidas por los actores estatales a los ciudadanos y cuyo éxito podría presenciar la rendición de cuentas y el diálogo entre los individuos y las instituciones, abriendo un impensado desarrollo para el anhelado sueño de una real participación ciudadana en el diseño, funcionamiento y ejecución de los servicios públicos. En este escenario, ha de rescatarse la colaboración público-privada, que es sello de esta red, la eficacia de un lenguaje cercano a las personas. No solo requiere de la dedicación coordinada de las entidades públicas que alimentan la cadena de servicios que se otorgan a la población, también necesita la experiencia y contribución de las organizaciones privadas y entidades no gubernamentales, pues también forman parte esencial del proceso de valor que se ofrece a la ciudadanía. Advierto con entusiasmo que son numerosas las instituciones públicas y privadas que ya integran la red, y aprecio con esperanza saber que seguirán sumándose muchas más para otorgar el sello masivo que una tarea de estas dimensiones requiere. Me siento muy honrado de estar hoy en la Real Academia Española y felicito muy sinceramente a la organización de este encuentro y tengo la seguridad que esta primera convención de la Red Panhispánica será un éxito que marcará un hito entre el trabajo realizado para acercar el lenguaje de lo público a los administrados justiciables
y el impulso energético que exige este proceso mediante el más pleno uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen en la actualidad. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad única para renovar mi compromiso inquebrantable de apoyar sin descanso esta noble iniciativa y trabajar con denuedo para su total cumplimiento, puesto que tengo la certeza que transita por los caminos correctos que conducen a la verdadera justicia, que traslúcida, recorre e inunda los espacios, la raza, los credos y la condición social. Muchas gracias. Señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, autoridades españolas e internacionales presentes, así como todos los participantes de esta primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de mi país, Uruguay, y de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, corresponde, en primer lugar, agradecer el honor de haber sido invitada a participar de esta convención, tanto por la enjundia de los panelistas y asistentes, como por la trascendencia de la temática que aborda. Mi breve exposición, adaptada al tiempo asignado, referirá a la actividad que ha venido desarrollando la Cumbre Judicial Iberoamericana sobre el tema que nos ocupa, sin perjuicio de alguna reflexión final y personal. La preocupación de las sucesivas ediciones de la cumbre por este tema ha sido constante. Por si alguno de los presentes lo desconoce, me parece útil aclarar que la Cumbre Judicial Iberoamericana está integrada desde 2004 por las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, así como por los consejos de la Judicatura de todos los países que la integran. Su objetivo principal consiste en adoptar proyectos y acciones concertadas para contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y, por ende, a la del sistema democrático. Está integrada por 23 países iberoamericanos. La 7ª edición de la cumbre desarrollada en México en el año 2002 concluyó con la declaración de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. Entre las recomendaciones que allí se establecen figura la de que todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, así como la de que todas las personas tienen derecho a que las decisiones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por los destinatarios que no son solo las partes, sino la academia, los docentes de todas las materias jurídicas, en definitiva, la doctrina, todo ciudadano interesado en el quehacer judicial, sin perjuicio del rigor técnico que siempre deben tener. Se agrega que se deberá facilitar el ejercicio de estos derechos en los procedimientos en los cuales no es necesaria la asistencia letrada. Los abogados actúan como intermediarios a los efectos de aclarar a los litigantes el contenido de las sentencias. Por su parte, uno de los más importantes productos de la cumbre, las 100 reglas de Brasilia, se ocupa de garantizar las condiciones de acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fueron aprobadas en la 14ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia en el año 2008, y fueron luego actualizadas en la edición de la Cumbre de 2018 en Quito. Entre sus distintos contenidos hay reglas relativas a la comprensión del acto judicial, tanto en actuaciones orales como escritas. La regla 58 establece que toda persona en condición de vulnerabilidad tiene derecho a entender y a ser entendida. La regla 59 recomienda utilizar términos y estructuras gramaticales comprensibles
que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad. También, en esa misma oportunidad, abril de 2018, se aprobaron protocolos para la redacción de las sentencias en un lenguaje comprensible para toda persona, efectuándose 3 bloques de recomendaciones clasificadas según los destinatarios. Por razones de tiempo, no puedo desarrollar todos esos bloques en esta oportunidad. De todos modos, al menos diré que hay un primer bloque dirigido a los profesionales, un segundo bloque dirigido a las instituciones y un tercero a los medios de comunicación. En 2016, dentro de la 18ª edición de la cumbre, en el grupo de trabajo sobre justicia y lenguaje claro, 2 puntos, así se llamaba el tema, ¿no? Por el derecho del ciudadano a comprender la justicia, se fijaron como puntos de estudio, entre otros, el de elaborar un protocolo que permita el uso del lenguaje claro e inclusivo, así como el de lograr que los jueces se esfuercen en adaptar su lenguaje a las circunstancias personales y culturales del caso. En la asamblea plenaria de la 18ª edición de la cumbre, celebrada en Asunción en abril de 2016, se acordó elaborar un diccionario jurídico panhispánico, cuyo fin era vincular el derecho fundamental al debido proceso con el uso de un lenguaje jurídico claro e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales. Segundo, clarificar el lenguaje jurídico en los textos que afectan directamente al ciudadano involucrado en un proceso judicial. Tercero, reforzar la legitimación de la judicatura a través de la claridad y calidad de las resoluciones judiciales. En ocasión de la segunda reunión preparatoria de la 20ª edición de la cumbre, en diciembre de 2017, se presentó el diccionario panhispánico del español jurídico. Finalmente, en abril de 2018, en Quito, se acogió la realización y publicación del diccionario panhispánico del español jurídico como resultado de un esfuerzo conjunto llevado a cabo por la Real Academia de la Lengua y el Consejo General del Poder Judicial de España, los poderes judiciales de Iberoamérica, academias de la lengua de toda la región, universidades y juristas destacados de Iberoamérica. En este punto, estimo necesario destacar que el trabajo realizado por el magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, sobre el lenguaje jurídico claro y comprensible en el escenario judicial iberoamericano, así como su exposición en un congreso internacional celebrado en Brasilia muy recientemente, el 11 de abril de este año, en el que también tuve el honor de participar, él expuso sobre el mismo tema. Y todos estos trabajos y pensamientos de Juan Martínez Moya me han servido de guía para esta exposición. Finalmente, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que funciona como comisión permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tengo el enorme gusto y orgullo de integrar desde el año 2018, ha tratado el tema en el dictamen número 21, del que destaco que en él se subraya la existencia de una relación democrática entre los ciudadanos y los tribunales de justicia que se fortalece si los primeros comprenden la justicia que se les administra. De lo contrario, la legitimación del Poder Judicial está comprometida. Allí se señala también que el lenguaje judicial suele caracterizarse por su especial complejidad e incluso ambigüedad, con aspectos negativos como, por ejemplo, excesiva verbosidad, redundancia, frases demasiado largas, fallas sintácticas, que dan como resultado un lenguaje a menudo confuso. Hasta aquí el contenido de ese dictamen 21 de la CIEJ, Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Finalmente, como reflexión personal, considero útil analizar las causas de la confusión, muchas veces el lenguaje judicial. Muchas veces tal confusión puede derivar simplemente de cuestiones de estilo, de construcción de las frases, a veces interminables, con problemas reales de sintaxis y de puntuación. Desde las escuelas judiciales se puede hacer mucho sobre este aspecto, sobre todo si se lo aborda desde el momento de la formación inicial. Pero considero conveniente
reforzar la formación de todos los jueces, aún de los jueces en actividad, sobre este tema. Muchas otras veces esa confusión deriva de la carencia de ideas claras, comúnmente en casos de complejidad técnica, que requieren de argumentación sólida, que no logra generarse ni siquiera en la mente del juez. En esos casos, la verdadera confusión no está tanto en las palabras, sino en la mente del juez, y resulta muy difícil de combatir y de evitar, sin perjuicio de lo cual siempre se puede mejorar en cursos de formación especiales de las escuelas judiciales. Lo mismo sucede con las sentencias que carecen de un razonamiento lógico. Y, por ejemplo, luego de varias citas doctrinarias o jurisprudenciales, aparece una solución que culmina con un fallo que no resulta coherente con la argumentación que se acaba de desarrollar, basada casi siempre en citas. Entonces, eso coloca no solo a la sentencia al borde de la falta de fundamentación, sino que, eso muchas veces se recurre de esa manera, ¿no? Se pide la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación. Pero de todos modos, es un fallo que ni siquiera los abogados pueden entender, así que muchísimo menos pueden entender los litigantes. Culmino con una frase que se le atribuye a Ortega y Gasset, ese gran pensador y escritor español que domina el idioma como muy pocos y que logra una armonía en la construcción literaria que realmente deslumbra. Se le atribuye haber dicho algo que no pude confirmar, porque no encuentro, por más que tengo muchas obras de él, no encuentro de dónde pudo extraerse esa cita. Pero esa cita dice, esa cita que he visto en otros lados, pero no lo pude confirmar en la propia obra de Ortega, aunque merece igualmente haber sido de él, que dice lo siguiente: quien piensa claro, habla claro y escribe claro. Con estas palabras doy por terminada mi exposición. Muchas gracias. A continuación, se da paso a la intervención en vídeo de don Miguel Ángel Moratinos. Buenos días. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, me ha encargado que le represente en este mensaje de apoyo a la primera convención de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro. Me expresa su más sincera enhorabuena por esta iniciativa tan importante como necesaria, alineada con los valores de Naciones Unidas y de la Alianza de Civilizaciones de respeto y promoción de las lenguas. ¿Qué es el lenguaje? Decía Samuel Johnson, poeta y escritor inglés del siglo XVIII, que el lenguaje es el vestido de los pensamientos. No podría haberlo expresado mejor. Un lenguaje diáfano, entendible, directo y claro resulta imprescindible para una buena comunicación entre personas, entidades, instituciones y gobiernos. Sí, comprendemos lo que nos dicen, aprendemos y nos empoderamos. Por ello es fundamental que el diálogo entre la sociedad civil y los poderes públicos sea claro, porque las sociedades empoderadas son las más democráticas. El lenguaje no es solo un elemento vertebrador de la sociedad, sino que con él se construye y se interpreta el mundo. Fomentar el uso de un lenguaje accesible para todos nos permite promover y garantizar los derechos de la ciudadanía, así como contribuir a un sistema público más transparente y democrático,
facilitando el acceso a la información. Por eso, la labor de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, con el respaldo de la Real Academia Española, resulta tan esencial y relevante. En este sentido, nos felicitamos de la fuerza y reconocimiento que la lengua castellana está recibiendo en todo el mundo. El trabajo de la Real Academia Española y la Conferencia Iberoamericana son dignos de resaltar. Sigamos vistiendo nuestros pensamientos con un lenguaje nítido, transparente y claro. Estoy convencido que estas jornadas permitirán un debate enriquecedor y que servirán para reforzar los valores y derechos democráticos de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Antes de dar comienzo a las distintas sesiones, recordamos al público asistente que las preguntas que deseen hacer tienen por favor que formularse por escrito. Pueden solicitar estas tarjetas al personal de sala y entregarlas por la misma